aquí, anda, que es mi marca de ¿Qué tal? fábrica. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Es jueves, es jueves 13 de diciembre de 2018 y estamos en presencia, quizá ustedes lo conozcan, de Patrick Marión. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo Encantado, estás? mucho Buenas gusto. tardes. Buenas tardes. Seguro que lo he dicho mal, no, fatal. No. Patrick es fácil, pero Marión será Marión, ¿no? Efectivamente, si quieres ponerle el acento francés sería Marion, pero bueno, aquí, como vivo aquí desde hace muchos años, yo ya estoy acostumbrado a que me digan Marión sin problema, pero sin acento en la O. Me dicen Patrick, que las gafas golpean al micro, entonces a ver si te las puedes quitar del cuello, por favor. Y el micrófono no tiene bien, las puedes dejar aquí, no hay ningún problema. Bueno, a Patrick Marión lo conocerán ustedes porque ha estado durante mucho tiempo colaborando con esta casa, con este mismo programa, con Xavier Orcajo. Es francés, a pesar de su acento, que podría pasar perfectamente por cualquier, no sé, español de Valladolid, Madrid o Valencia. Es decir, es una persona... Yo le preguntaba porque Gracias a mí me por el interesaba... piropo. Es un piropo, ¿no? Entiendo que debe ser un piropo, pero ¿tú te consideras extranjero aquí en Madrid? Yo me considero francés, es decir, yo soy un expatriado. Yo vivo aquí en España muy a gusto, he desarrollado aquí toda mi carrera profesional, una buena parte de ella. Me siento muy francés, pero también muy adaptado a la forma de vida española y a su gente, a sus leyes y a lo que he podido hacer aquí a nivel profesional. En fin, las personas que tienen, yo entiendo que es una virtud, es una suerte, como es tu caso, de vivir entre dos países, de ser no solo bilingüe, sino bicultural, me lo decías antes de empezar el programa. Efectivamente. Hay veces que padecen un síndrome que es que aquí en España eres el francés y en Francia serás el español. Eso es cierto. Eso te ocurre, ¿no? Eso es cierto, es muy cierto. Y suelo defender en mi país, en Francia, las cosas buenas que hay aquí, de la misma manera que trato de defender aquí en España las buenas cosas que yo considero que hay en Francia, aunque ya no vivo allí de forma estable, ¿no? Es que, pero bueno, ¿Eres francés, Patrick? Vamos a ver, ya ustedes lo conocen, si ven o han visto durante los últimos meses, años la redacción abierta, pero yo es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con Patrick Marión y supongo que por inquietud profesional, por defecto profesional, soy muy preguntón. Entonces, Patrick viene a hablarnos de diferentes asuntos. Me arriesgo a ello, no tengo ningún problema. Que vienen ocurriendo en Francia en los últimos días. Saben ustedes que ayer hubo un atentado en Estrasburgo, vamos a hablar de él. Saben ustedes que en los últimos días viene produciéndose en Francia una revolución, una suerte de revolución que es la de los chalecos amarillos. Los franceses son expertos en hacer revoluciones y exportarlas al resto de Europa. Ya se está contagiando, hay otros países que están empezando a... Es cierto, en Polonia, por ejemplo. En Polonia, sé que en Alemania hay algunas zonas que también la gente se viste con un atuendo amarillo fosforescente para reclamar cosas similares a las que están reclamando los franceses. Decía, Patrick viene aquí a hablarnos de la actualidad política francesa, pero yo no me resisto a hacerle algunas preguntas en tanto que ciudadano francés. Patrick, yo supongo que dices que vives aquí desde hace mucho tiempo. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de los españoles? Que entiendo que eso va a ser fácil. Y luego te voy a decir que me digas qué es lo que menos te gusta de los españoles o de España. Ya, bueno, no me esperaba este tipo de interrogatorio, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí en España se vive bien, razonablemente. Se vive en una democracia que también existe, con una cierta, bueno, con una serie de pequeñas trabas y tal, pero bueno, que aquí están, pero también en Francia ahora, no te creas que las cosas son tan fáciles, ¿no? Pero que yo te diría que, retrotrayéndolo o no a mi experiencia personal, aquí he vivido una experiencia personal interesante. He trabajado aquí muy a gusto con españoles, franceses, americanos también, en mi profesión. Y ahora, pues bueno, desde hace pocos años no estoy jubilado. Pero bueno, digamos que España me ha aportado muchas cosas, y me he sentido sobre todo muy a gusto y sobre todo me he adaptado bien, ¿no?, al estilo de vida español. Se dice, y sobre todo a raíz de la guerra contra Napoleón 1808-1812, que en España persiste cierto sentimiento francófobo. Bueno, por aquello de la vecindad, sí, de todo lo que venga más allá de los Pirineos, puede... En fin, esto en las capas populares, esto ya está diluido, pero sabes que ha sido así. No ocurre, por ejemplo, con los portugueses, quizá porque los miramos con cierta condescendencia,
pero nosotros quizá, algunos de los españoles interpretan que en Francia se nos mira a nosotros como nosotros miramos a los portugueses, con cierta condescendencia, con un sentimiento de paternalismo, de... ¿Hay algo de eso? Bueno, algo de eso hay, pero eso forma parte un poco de la historia negra, ¿no? entre Francia y España, ¿no? Evidentemente, entre dos países limítrofes que han tenido que soportar entre ellos pues guerras, invasiones y demás, pues claro, eso no deja demasiados buenos recuerdos, ¿no? Pero te diría que de la misma forma que eso ocurre quizás entre Francia y España, ocurre quizás también entre pueblos en Francia, pues limítrofes, por ejemplo. En Francia también han tenido sus guerras civiles, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? O sea, toda la realeza contra lo que era, pues, bueno, la libertad y demás, ¿no? La zona del Loira, de Vendée, contra la zona realista, ¿no? Y bueno, pues todavía se mantienen rencillas que pueden ser rencillas que se mantienen por generaciones, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la cual eso es conveniente dejarlo para los libros de historia, estudiarlo, verlo y punto. O sea, no creo que haya para más, ¿no? En mi caso, pues bueno, como te he dicho antes, ¿no? Yo defiendo a España en Francia y defiendo también a Francia en España, ¿no? sin ningún tipo de tapujos. Entiendo que habrás tenido mucho trabajo, sobre todo a raíz de los acontecimientos del pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña, mucho trabajo a la hora de defender a España en Francia, porque sabes que nuestro país, y en concreto Cataluña, ha sido objeto de la atención pública y mediática internacional, vamos, de una manera extraordinaria. ¿Tú cómo se ha interpretado allí? Vamos a ver, ¿cómo se ha interpretado en Francia, dices? Sí. ¿No? Bien. Te daré dos puntos de vista. Uno que corresponde a un punto de vista personal, que me conoces poco, porque todavía no hemos intercambiado, pero te diré que, primero, tienes que saber que mi mujer es catalana. Entonces vivimos en España aquí, pero mi mujer es catalana. La conocí en Barcelona hace muchos años, bueno, no tantos ya, pero lo que ocurrió es que como ella ya hablaba francés, porque procedía del Liceo Francés de Barcelona, de repente nos entendíamos en ese idioma también. También hablo catalán. He vivido y trabajado en Barcelona durante años, ¿no? Y después, bueno, ya veo por dónde va tu pregunta, pero me permitirás que no te conteste de forma total y completa, porque yo creo que en Francia, y sigo siendo así, eso lo decía nuestro embajador en una recepción, donde le preguntaban por lo mismo, ¿no? Y él aducía que, mira, en Francia ocurre lo mismo, ocurre lo siguiente, ocurre que quizás nosotros los franceses no tengamos esas gafas que nos permiten ver con claridad lo que está ocurriendo entre, digamos, Cataluña y el resto de España. Y me siento un poco así, o sea, a veces mi sentimiento y mi forma de ver las cosas es de, bueno, un poco atónito, ¿no? De ver cómo esas diferencias pues, pueden trasladarse a otros ámbitos, a ámbitos económicos, ámbitos políticos, ámbitos, evidentemente, puede ser que familiares, bien, un poco de todo, ¿no? Y bueno, es una manera extraordinaria de zafarse de la pregunta que te estoy haciendo, Patrick, pero yo en mi calidad de periodista tengo que insistir. Me estás queriendo decir que Francia, en tanto que un país centralista, jacobino, sin este problema de tensiones territoriales, es difícil interpretar a ojos de un francés lo que ocurre en España. Pero está claro. Pero llevas viviendo mucho tiempo en España, tu mujer es catalana, has vivido mucho tiempo en Barcelona y algo de criterio tendrás, estoy seguro. Efectivamente. Por concretar las preguntas, a ojos de un francés, que puede ser más objetivo. A ojos de un francés, como tú decías antes y decías lo de jacobino, bueno, Francia es un país que evidentemente dentro de su historia, la reciente y quizás un poco menos reciente, ha logrado su centralismo en realidad. O sea, evidentemente existen bretones, alsacianos, existen bueno, pues vascos, catalanes, tal. Pero lo que les une es quizás el que son república, sencillamente. Entonces, república y francesa. Le cortaron al el rey la cabeza hace un tiempo. Y bueno, pues se ha formado allí, pues sencillamente, pues una forma de vivir la República con su parlamentarismo de una forma, pues que a mí me satisface, ¿no? Aquí es como si todavía estuviéramos un poco en ciernes, ¿no? O sea, digamos que los partidos todavía no han entendido exactamente dónde está, digamos, la cesión que se debería hacer en ciertas negociaciones para poder realmente obtener consensos, ¿eh? Y eso a veces es lo que a mí me rebota un poco, ¿no? No sé si he contestado un poco más a tu pregunta, pero tampoco iré mucho más allá. Un poquito más concreta. Otra pregunta relativa a lo mismo. ¿Tú interpretas que hay algunas de las exigencias que el nacionalismo catalán, no los catalanes en general, porque esto es un error, el nacionalismo catalán, alguna de sus exigencias son legítimas? Es decir, ¿se entiende que sean un pueblo oprimido, castigado por Madrid, a que no se le ofrece toda la libertad que ellos quisieran? Yo la opresión no la veo.
Como te digo antes, tengo esas gafas que no tengo esas gafas que me permiten verlo de la misma manera que otros, ¿no? Y aunque esté muy cercano a círculos catalanes o españoles y demás, pues me es difícil encontrar pues esa opresión a la que tú te refieres, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, no es que ponga distancia entre lo que yo pueda sentir. Algunas reivindicaciones pueden ser totalmente legítimas, pero también son legítimas muchas otras aquí de España o de Francia incluso, ¿no? Con respecto, digamos, a otra serie de temas, ¿no? Que ya que estamos aquí y que me preguntas sobre eso, pues bien, hay legitimidad, claro que la hay. Entonces, es lo que te decía justo hace un momento, lo que no veo es esa capacidad de, digamos, partidos políticos, a lo mejor tienen que venir de otro ámbito, pero de cómo pueden lograr consensos que permitan vivir a todo el mundo en paz y con una serie de, digamos, de temas que hagan que nos sintamos un poquito más integrados, ¿no? Esta sería un poco algún espectador de la redacción abierta podría decir, es difícil alcanzar un consenso con un grupo independentista cuyo único objetivo exclusivo es la secesión. No vale otra cosa que no sea la secesión. Se han encastillado ahí, bueno, y cualquier cosa que no sea secesión no me vale. ¿Qué se puede ofrecer? No lo sé. Y no me corresponde a mí el contestar, te lo digo en serio. O sea, yo creo que ahí puede estar de acuerdo o no de acuerdo, o sea, es opinable. Lo único que pasa es que sí hay que encontrar vías para que en un momento determinado se puedan reunir una serie de fuerzas. O sea, es mucho más fácil quizás tratar de hacer esfuerzos para convivir que tratar de hacer esfuerzos para no convivir, ¿no? Es sencillamente a dónde diriges el esfuerzo que tienes que hacer si eres partido político o si eres sencillamente pues, un ser humano que lo vive en Madrid, en Barcelona, en Gijón, donde te dé la gana, ¿no? La última pregunta relativa a esta, y que tiene que ver con Francia además. ¿Ha existido en algún momento de este proceso independentista catalán el temor a que pudiera contagiarse al norte de los Pirineos? Bueno, de hecho conozco también un poco la zona de lo que podríamos llamar la Cataluña Norte, ¿no? Perpiñán y demás, pues ahí también se habla el catalán y tal, pero bueno, digamos que el sentimiento, en algunos ámbitos también es pro Barcelona, o sea, pro Cataluña del Sur, por así decirlo, y en muchos otros ámbitos pues no le ven el interés porque están satisfechos con lo que les ocurre en su forma de vivir su república, o sea, Francia en este caso, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que estas cosas también pueden ser muy distintas de pueblo a pueblo, o sea, no, y sobre todo en el norte. Desde el punto de vista español, a Francia, al menos es la opinión que yo tengo, a Francia se la ve como un país particularmente blindado a cualquier tipo de tentación regionalista, precisamente por haber consolidado en los siglos XVIII, XIX y XX un Estado, en fin, muy poderoso, centralista, con una educación nacional, con claro, una tricolor que prácticamente nadie discute, que es un Estado, en fin, fue el primer Estado. Sí, estás diciendo que es un Estado quizás más, no quiero decir sólido, pero es un poco lo que trasladas, ¿no? A nivel, digamos, de que las regiones en Francia pues no se sienten tan aisladas con respecto a su república que con respecto, digamos, a su presidente, por así decirlo, aunque hablaremos de ello si quieres. Es la sensación que tenemos aquí. Pero también es cierto, aunque, bueno, claro, los regionalismos, y perdón por la palabra, que en Francia es algo importante también, existen. O sea, tú puedes usar, por ejemplo, el idioma bretón y poder pasar, digamos, unos valores de lengua en bretón para lo que es la reválida, lo que llaman el bac en Francia y demás. O sea, que hay toda una serie de cosas que, bueno, también, pues oye, con eso no se desprecia ni la cultura, que también existe, ni la música, ni, bueno, toda una serie de cosas que pertenecen quizás un poco más a la arraigo de cada zona, ¿no? Siempre se ha dicho que en la comparación España y Francia, los franceses, a raíz de la Revolución Francesa, la Revolución de 1789, lograron hacer un Estado haciendo tabula rasa, haciendo tabla rasa. Algunos historiadores hablan de que se arrasó con las identidades regionales francesas para imponer una sola identidad nacional francesa y que eso, para bien o para mal, no se hizo en España. En España el idioma español se estudió en todos los rincones de España de manera muy reciente. En Francia llevan 3 siglos estudiando francés, porque no hay que olvidar que antes de 1789 el idioma francés que habla Patrick lo hablaban solo una cuarta parte de los franceses. Así es. Y a partir de ese momento ellos consolidan un Estado-nación, ya digo,
a juicio de muchos regionalistas, a base de arrasar identidades regionales que hasta ese momento pervivían poderosas. Sí, sí, hubo, bueno, no es ningún secreto, pero muchas ciudades en Francia tienen el nombre de Jules Ferry. Jules Ferry, que ha sido ministro de Educación en Francia, pero ha sido el artífice, efectivamente, después de la Revolución Francesa, de, bueno, hacer esa tabla rasa de la que hablas, ¿no? Y de que el francés se estudiara como el idioma oficial del conjunto de los franceses, ¿no? Pero bueno, esas calles siguen teniendo el nombre de Jules Ferry como tal, o sea que no ha habido todavía ningún tipo de revolución que desdijera lo que se hizo en su momento, bien o mal, ahí no me meto, pero efectivamente es lo que ocurrió, ¿no? O sea que... Vamos a hablar, estamos viendo, esos son, ¿tú eres, Patrick, de dónde eres? ¿De París? Soy originario de París, he nacido cerca de París, por así decirlo, y mi madre es normanda. En la isla de Francia. Sí, francilien, como suelen decir. Una de las regiones, esa isla de Francia, más prósperas, no de Francia, sino de toda Europa. Es la isla de Francia, junto con la City londinense, una de las zonas donde hay mayor renta per cápita de Europa y por tanto es casi lo mismo que decir del mundo. Y la más poblada también, evidentemente, de toda Francia. La más poblada y sin embargo, y a pesar de lo que ustedes pueden tener en la cabeza, París no tiene más habitantes que Madrid, tiene menos habitantes que Madrid. Intramuros sí, efectivamente. Lo estuve comprobando el otro día, la primera ciudad de la Unión Europea, porque si hablamos de Europa toda, en Rusia y en Turquía tienen ciudades hiperpobladas, pero en la Unión Europea es Londres, Berlín, Madrid. Esas son las tres ciudades más pobladas. Lo que pasa es que, claro, tienes que actuar, tienes que pensar en lo que llaman la aglomeración parisienne, ¿no? Como dicen en Francia, ¿no? O sea, toda la parte, digamos, aglomeración parisina, que es les franciliens, los francilianos, ¿no? Los que viven en la isla de Francia, ¿no? Y es una provincia en parte entera, total y completa, ¿vale? Pero claro, con 13 o 14 millones de habitantes, evidentemente, ¿no? Sí, la región más poblada. ¿Sabes otro de los motivos por los que estamos hablando y haciendo, en fin, arqueología del patriotismo francés y de la debilidad del relato nacional español? Me interesa mucho. Otro de los asuntos por los que Francia es una nación consolidada en sus símbolos, en su marsellesa, en su tricolor y en su Estado-nación, a mi juicio es porque, al contrario que España, el relato nacional francés nace de una revolución. Es decir, de una revolución y, por tanto, las izquierdas, contemporáneas incluso, no sienten rechazo a esos símbolos nacionales que nacen de una revolución donde se le corta la cabeza a los reyes. Aquí en España ocurre al revés, nuestro patriotismo opera al revés. El origen, de manera errónea, pero el origen, a ojos de muchos izquierdistas, el origen del nacionalismo español es Franco. La reacción, la derecha, el conservadurismo, y es por eso que muchas de nuestras izquierdas rechazan, aunque Franco es una gota en la historia de España, pues desgraciadamente tenemos esa imagen. Sin embargo, los franceses, su patriotismo nace de una revolución, entonces las izquierdas lo abrazan. Bueno, si te has fijado, hay imágenes impactantes, ¿no? De estos, bueno, de lo que han llamado por llamar, pues la revolución de los chalecos amarillos, de esto, ¿no? Sí. Si te has fijado, muchísimos chalecos amarillos tienen la bandera francesa por las calles también, o sea, no están rechazando nada que no sea ellos mismos, ¿no? ¿Qué pretenden? Mejoras, sí, vale, ahora hablaremos de ellas si quieres, ¿no? Pero es un movimiento muy curioso porque es hablemos ya de ello, de la revolución de los chalecos amarillos que han llamado. ¿Allí se llama también en Francia la revolución de los chalecos amarillos? ¿Cómo lo llaman? Desde luego, se llama la Révolution des Gilets jaunes, ¿no? O sea, los chalecos amarillos, ¿vale? Y bueno, pues... era una forma de identificarse muy hábil y muy fácil de obtener, puesto que todos tenemos uno en el coche, y realmente es una revolución que ha salido también pues, de las redes sociales, ¿no? A partir de lo que quieras, de WhatsApp, de Facebook o de lo que te da la gana, ¿no? Que en vez de poner likes para decir que está muy bien, han generado pues, una conciencia social y que han generado también esos movimientos que se han repartido por toda Francia en partes iguales, ¿no? O sea, en París ha sido algo más catastrófico, y valga la palabra, pues porque ha habido pues, muchas exacciones, ¿no? Y bueno, y nace de una insatisfacción que, evidentemente, el culpable puede ser Macron, puede serlo, lo digo con un punto interrogativo, pero es que de la misma manera ninguno de los partidos políticos de la oposición lo ha visto venir tampoco. O sea, es que... ¿Dónde se llame? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué ocurre esto? El origen es, bueno, a ver, digamos que la espita, como quieras llamarlo, digamos, o la forma en que ha nacido, o la chispa es la gasolina. Es decir, vamos a ver, pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que... Qué bien traída esta metáfora, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero me la has puesto muy fácil. Lo que te quiero decir es que si esa chispa ha prendido con el tema de la gasolina,
date cuenta que, eso lo leí en algún artículo hace unos días también, y dices, coño, es verdad, tú pagas impuestos en España, los franceses los pagan en Francia, hay momentos privilegiados donde pagas tu impuesto sobre la renta o te viene sobre, bueno, tus pertenencias o lo que sea y tal. Pero una forma de que te conciencias de que estás pagando siempre impuestos es cuando ves el precio de la gasolina que de repente sube. Y cada semana, cuando rellenas tu depósito, otra vez estás pensando en lo que te han aumentado los impuestos y pagas una gasolina más cara. Déjate de que el petróleo sea más caro, que también. Pero bueno, es una forma de recordar que realmente estás pagando impuestos hasta cuando metes la gasolina en el coche, que todos lo sabemos. Pero esas diferencias de precio hacen que, a lo mejor en familias donde 2 de cada 3 usan el coche para ir a trabajar, que no tendrán los acuerdos necesarios con la empresa para poder reembolsarse del kilometraje o de lo que sea y tal, pues hace que tienes un problema real y te das cuenta de que ya no puedes más, porque 50 euros menos en un mes para alguien que lo tiene que dedicar a otra cosa en según qué presupuestos, pues oye, a lo mejor son, pues oye, 4 o 5 días donde tienes que vigilar un poquito más la compra. Y eso, bueno, la chispa, pero ha habido más, todas ligadas al aspecto impositivo, evidentemente, ¿vale? Esto es algo que dices que el presidente Macron no ha sido capaz de verlo, ningún partido político. Repito, ni tampoco ningún partido político. ¿Cómo crees que está gestionando la crisis la presidencia del gobierno? Yo, bueno, no es ningún secreto, y lo he dicho en esta cadena hace tiempo, yo soy un defensor de Macron porque creo que es un presidente que yo creo que muy por encima a nivel intelectual y a nivel también de acciones y de percepción de la realidad que tiene a nivel europeo, muy superior a los demás o los anteriores presidentes de la República que hemos tenido en Francia, y para mí es una pena. Pero claro, claro, esto es un problema de estrategia, ha jugado evidentemente a que el conjunto de estas manifestaciones se vayan diluyendo, se van diluyendo poco a poco, pero bueno, ha sido cada fin de semana, cada sábado en París, con destrozos que hemos visto. Hay un apoyo un poco menor y ahora con lo que está ocurriendo han ocurrido básicamente 2 cosas estos días. Una, pues hace 2 días, un atentado yihadista en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, donde si pones cadenas de información continua en Francia, las ves y ves que toda la información se está centrando en la búsqueda, que a las 4 de la tarde, te lo puedo decir, que estaba en casa mirándolo, todavía no habían encontrado al prófugo, que está herido, pero bueno, todas las cadenas daban información sobre el arresto posible o inminente de ese asesino que ha actuado en Estrasburgo, ¿no? Y por otra, por seguir un poco con quién no ha visto o ha visto lo que ha ocurrido con esa crisis de los chalecos amarillos, es que los partidos políticos de la oposición, pero llámalos de extrema derecha con Le Pen o llámalos de izquierda con Mélenchon o con quien sea, se han quedado atónitos con una fórmula que, a ver cómo recuperamos eso para nosotros, que no les ha salido, o sea, Mélenchon no ha podido hacerlo. ¿Qué partido está intentando capitalizar? Todos. Mira, hoy por hoy, a las 4 de la tarde, a las 4 y media... El Frente Nacional había conseguido de alguna manera rentabilizarlo. Vamos a ver, rentabilizarlo hasta un cierto punto, porque también se ha visto que esta revolución de los chalecos amarillos no es una revolución de extrema derecha, no tiene nada que ver. Es lo que llaman actualmente, y tiene mucha fama la palabra, es una especie como de concentración transversal, donde encontrabas pues en manifestaciones de chalecos amarillos a gente que podía haber votado centro derecha, como gente que podía haber votado a Le Pen, como gente que podía haber votado a Mélenchon o los comunistas, o sea, daba igual. Y a nivel de estatus sociales, lo mismo. Y a nivel de juventud, lo mismo. Y los jubilados no hablemos también. O sea, es que realmente esa transversalidad es que no hacía falta ninguna entrevista. O sea, lo veías claramente y directamente desde las pantallas de televisión cuando veías una manifestación. Llama la atención, ¿no?, el ver todas las edades ahí reproducidas, ¿no? Macron intentó apaciguar a los manifestantes paralizando la ley que según los manifestantes les perjudicaba, sí, pero no ha servido de nada. Bueno, no lo sé. Aún es pronto para decirlo, ¿eh? Yo creo que yo confío en las acciones que puede hacer el gobierno actualmente, la visibilidad que se le está dando, digamos, a las medidas de Macron, que son de sentido común, pero que también arreglarán quizás no total y completamente lo que ocurre, habrá que ir más profundamente, pero creo que está decidido a hacerlo, ¿eh? Pero date cuenta que lo que se ha debatido esta tarde es una moción de censura al gobierno francés, que evidentemente no saldrá o no ha salido en estos momentos, ¿no?
No saldrá pues porque la mayoría parlamentaria de los 577 diputados de la Cámara lo tiene la República en Marche, lo tiene Macron, y no suman, o sea, no suman. Pero sencillamente ha sido una forma de, también para los partidos, evidentemente, de utilizar toda una serie de argumentos que salían de los chalecos amarillos y decir, es que esto ya lo decíamos nosotros, pero pasa es que no nos había hecho caso. Y lo decíamos hace un año o hace, yo qué sé. Y bueno, pues te encuentras reivindicaciones que hoy por hoy unas partes quizás sean relevantes del partido de Marine Le Pen, porque efectivamente las tenía apuntadas en su programa, y otras pues de Mélenchon, y otras del centro derecha también. O sea, que dices, bueno, estas reivindicaciones existen. El partido de Marine Le Pen, ¿tú lo ubicas en la extrema derecha? Ubico en la extrema derecha en Francia, sí, porque hay partidos de derechas. O sea que si queremos geográficamente tenerlo un poco limitado, sí. Es extrema derecha. Sí. Sin embargo, recibe muchos votos de población que votó incluso a la extrema izquierda en el pasado. Bueno, ¿Cómo se explica ese fenómeno? Eso es cierto. Hablan de que es un fenómeno complejo, identitario, pero... El fenómeno es complejo. Desde un punto de vista económico, mira, incluso alguien no podría ser calificado de derechas. Mira, el fenómeno es complejo, pero claro, digamos que el nacimiento también, y mucha de la ideología de lo que es el partido de Marine Le Pen es, digamos, de tipo populista. Entonces, bueno, dentro del populismo también encontrabas ese tipo de reminiscencias o ese tipo de formas de actuar en lo que es el Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista en Francia perdió fuelle por completo y ya no era capaz de formar digamos, un partido como Dios manda, lo que hicieron muchos votos del Partido Comunista fue largarse al partido de Le Pen, porque defendía claramente valores de pues, el trabajo, el dinero, el nivel de vida y los impuestos a la baja. Bueno, pero ha ocurrido así, efectivamente. Ahí estamos hablando de lo que ha ocurrido en Francia con los chalecos amarillos. Venimos en los últimos años hablando de Francia. Casi siempre que hablamos de Francia en los últimos años tiene que ver por algún asunto de convulsión social, casi siempre relacionado con la gestión de la inmigración, con las políticas populistas, con los atentados terroristas de tipo yihadista. Es decir, tengo la sensación que si España tiene un problema de tipo territorial, Francia tiene un problema a la hora de haber gestionado la inmigración. Y cuando hablo de inmigración no me refiero solo a los recién llegados, sino a los franceses de origen, por ejemplo, magrebí, que no acaban de estar perfectamente integrados del todo. Bueno, ¿Francia tiene ese problema? Sí, existe, es una realidad. Vamos a ver, pero es que es cierto que en la inmigración anterior de hace años, donde aquí te puedes encontrar, digamos, a gente que ha venido de Argelia y que a la segunda generación son franceses. De hecho, hay muchísimos personajes que de la vida pública, sí, de la vida pública o privada, que pueden ser, pues, oye, adaptados perfectamente a un nuevo papel, a una nueva vida y demás, ¿no? Después están, evidentemente, pues, bueno, hay inmigrantes que siguen viniendo a Francia con problemas de papeles, porque es complicado legalizar todo a la vez y tal. Leí donde que, por ejemplo, en la Seine-Saint-Denis, en la zona del norte de París, donde tienes ahí pues un montón del Estadio de Francia, ¿no? Sí, por ahí, efectivamente. Pues ahí tienes, pues, bueno, una población que basta con pasearse por las calles, donde están algunos rastros y demás. Pues claro, evidentemente ves que no son de aquí, que no son de Francia. Pero allí puede haber entre 300 y 400.000 inmigrantes que viven allí de forma, pues, oye, dentro de su fórmula de vida, forma de ver las cosas, y eso es un desequilibrio dentro de lo que puede suponer la correcta integración de esta gente. El problema como tal lo tienes, mira, uno de los ejemplos de ayer, que es este terrorista de Estrasburgo. Es de familia, no sé, ya no me acuerdo si es argelina o marroquí, da igual, creo que es argelina, pero bueno, pero es nacido en Francia. Es un tío de 29 años, nacido en Francia, evidentemente con un historial delictivo que ya entran en liza otra serie de consideraciones. ¿Cómo es posible que con 27 arrestos ese tipo esté en la cárcel? Exactamente. Esto es algo y algunos increíble. a mano armada y tal, bueno, en fin, y dices, algo no funciona. Y después dicen, bueno, es que está la ficha S es una especie de ficha, que por suerte existe, para identificar a estos posibles, digamos,
radicalizados o posibles personas que tengan pues, en su futuro inmediato la intención de realizar un acto violento y tal, ¿no? En esas fichas S están clasificadas en, digamos, dos apartados, ¿no? Los que son franceses y los que no lo son, ¿vale? Era una ficha S francesa, porque había nacido en Francia, era francés, aunque tuviera un nombre que, bueno, evidentemente procede de la cultura, está claro. Pero bueno, la fórmula para poder entender, perseguir o sencillamente proteger, ¿no?, a la población francesa de ese conjunto de personas, pues es complicada, ¿no? Patrick, nos tenemos que ir a publicidad, seguimos hablando a la vuelta de publicidad, que me está pareciendo muy interesante todo lo que me estás contando. Muy bien. Publicidad, nada, un minutito y volvemos con Patrick para seguir hablando de Francia, porque voy a seguir acribillándole a preguntas. En el Club de Amigos seguimos con las recetas para unas navidades ligeras y saludables, eso sí, con un toque gourmet. Como sabéis, es el lunes 17 de diciembre a las 6 de la tarde. El martes 18 a las 6 aterriza por primera vez José Antonio Fuster para hablarnos del humor en la prensa española, precedentes, consecuencias y el misterioso caso de la renuncia de la derecha española a la sátira política. El miércoles 19 a las 6 de la tarde nos desplazamos a la Bolsa de Madrid para analizar si ha finalizado o no el ciclo alcista, y el jueves 20 el club hace doblete. A las 5 de la tarde Rad Salam despedirá el año hablándonos de la importancia de María y Jesús en el Islam, y a las 7 de la tarde, y como broche a este año tan fantástico y en agradecimiento tanto a los fieles amigos y socios de siempre como a los nuevos, brindaremos entre todos. Será una tarde de fiesta todos juntos. ¿Te lo vas a perder? Para apuntarte a cualquiera de estas actividades solo has de llamar al teléfono de siempre, 91 616 2464, y reservar tu plaza o enviarnos un correo a club@intereconomia.eu. Os esperamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, son las 19:33 minutos, estamos con Patrick Marion, pronunciado en perfecto francés, que es el mío. Lo puedes hacer. Estamos hablando de Francia, de los chalecos amarillos, de esta revolución, que yo le preguntaba a Patrick pues, cuál había sido el origen, cómo se estaba desarrollando, cómo creía que el gobierno francés estaba gestionándolo. Raquel, quítame por favor el pinganillo, el sonido del pinganillo, muchas gracias. Y le voy a preguntar también, Patrick, ¿cómo crees que puede acabar esto? Porque yo tengo la sensación de que se va desinflando, es decir, que ya no va más, que va a menos. Es una sensación. Digamos que me gustaría tener esa impresión, y de hecho la tengo, pero claro, como te he dicho antes, yo pues creo en el gobierno que se ha elegido en Francia hace año y medio, con Macron. Pienso que pues quizás no ha estado a la altura de esos detalles, pero que son detalles importantes de vida cotidiana que han hecho que surgiera ese movimiento de chalecos amarillos. Hay que acercarse un poco más a lo que es lo que quiere la población francesa. Lo que quiere es, oye, poder vivir un poco dignamente. Hay pensiones bajas también en Francia, hay salarios bajos, van a aumentar, por ejemplo, el salario mínimo interpersonal en Francia, que no está mal. Son medidas que evidentemente... 1.600 euros, ¿no? Bueno, actualmente un francés que cobra el salario mínimo debe estar en los 1.270 y algo, más o menos, euro arriba, euro abajo. Van a ser 100 más. 1.370. Más, exacto. Pero 100 más a partir de enero, ¿no? Aparte de unas primas también, que, bueno, en eso involucra también a la sociedad, digamos, empresarial de Francia, donde se pretende, no es ninguna obligación, que se puedan entregar primas a fin de año, pero tendrán todo el trimestre del 2019 para poder entregarla, una prima del año, digamos, de Navidad, por así decirlo, con, digamos, una medida fiscal que serán primas desfiscalizadas, o sea, que no soportarán, digamos, gastos de gestión ni gastos de seguridad social ni nada por el estilo, y bueno, pues eso muchas empresas, encuestas que he visto por televisión, muchas empresas se han apuntado al carro y viendo lo que les ocurre a ellas mismas, pues tratarán de hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Ya te digo, no hay ninguna obligatoriedad a este nivel, ¿no? En cuanto a las pensiones, pues pensiones hay pues un impuesto, no pueden tocar el fondo de las pensiones, pero sí podían tocar los impuestos. En Francia hay un impuesto que se llama la CSG, que es la contribución social generalizada, llámalo como un impuesto añadido
a lo que es el impuesto sobre la renta, digamos, por así decirlo, ¿no? Porque el cálculo se hace sobre, en realidad, lo que percibes, ¿no? Pero bueno, digamos que se distinguía de los demás porque servía para una serie de temas sociales, ¿no? Que también, pues bueno, ha aumentado para los jubilados y para muchos más. Y esta CSG, pues bueno, va a bajar también, ¿no? Que es uno de los logros de los chalecos amarillos, ¿no? Y varias cosas más. Pero bueno, y una serie de compromisos también a término, ¿no? Pues para que se tenga en cuenta los temas ecológicos también, porque bueno, Macron sí estaba muy centralizado sobre dos temas básicamente, ¿no? Sobre el buen funcionamiento de Francia dentro de una Europa unida, y eso se lo ha visto desde el principio, un europeísmo muy convencido, y después un convencimiento real también sobre todos los temas, digamos, ecológicos a nivel mundial, donde, bueno, muchos de esos impuestos iban también a tratar de satisfacer pues, las necesidades que requiere un proyecto de este ámbito, ¿vale? Hablabas antes del impuesto sobre la renta. ¿Funciona igual en Francia? Es decir, al final del curso los franceses hacen... Sí. ¿Cuánto es el máximo que paga un francés rico? Pues puede pagar casi un 60%. ¿Casi? Sí, 56, 57 o por ahí más o menos. O sea, casi un 10% más que aquí. Aquí lo máximo es un 45, 46. Sí, pero puede pagar un 56, 57 según últimas cifras que he visto y tal, en según qué casos, ¿no? Entonces, claro, bueno, es importante, es un impuesto sobre la renta y bueno, pues también forma parte de las reivindicaciones, ¿no? De los chalecos amarillos, el de decir, oye, vamos a ver, bueno, hay impuestos, evidentemente, que bueno, se aplican a los ingresos de una forma pues progresiva y en base, digamos, a lo que tú ganas, está claro, pero también se quejaban de que no había suficientes impuestos para las fortunas, que es un impuesto que se eliminó con Macron en su momento, con el fin de atraer capital a Francia y poder crear puestos de trabajo. Si todo se defiende al final, lo que pasa es que, claro, las injusticias sociales, en un momento en que los chalecos amarillos, pues oye, la exhiben y la cuentan, pues resulta que es complicado, ¿no? Entonces... una persona como tú, Patrick, que es francés y que defiende al gobierno de Macron, que viene del Partido Socialista y ahora está en un movimiento centrista, la República en Marcha, Albert Rivera, ¿te parece que podría ser heredar el papel de Macron en España? ¿Que podría ser un Macron español? No lo conozco suficientemente. A ver, no estoy escapándome de la pregunta, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que, primero... Es joven, es un tipo centrado... Tienes varias cosas, independientemente de la opción política que pueda representar y tal. Es un tío con estudios, es un tío joven, es un tío dinámico, es un tío que pactista también, dentro de un cierto ámbito de político en el que lo he visto moverse. Y es un tío que podría tener, digamos, este viso. Pero lo que no ha tenido es, digamos, la suerte, quizás, de enfrentarse a un sistema electoral como el que existe en Francia, en el que de repente un Macron, date cuenta que hace 3 años Macron era un desconocido. O sea, ha formado él mismo un movimiento, pues casi... Era ministro de Finanzas. Sí, pero no era un personaje, digamos... con un asentamiento en un partido determinado, marchó del Partido Socialista también en su momento, por desacuerdos con François Hollande en su momento también. Bueno, digamos que se ha montado el partido él solito. Rivera puede que lo haya hecho también, pero claro, lo ha hecho solamente y para la obtención, digamos, de la presidencia de la República, y durante año y pico en Francia solo se oía hablar de las elecciones y de cómo podían sacar candidatos a la presidencia de la República, ¿vale? Y el famoso sistema a 2 vueltas, donde al fin y al cabo devuelves un poco la responsabilidad al elector, ¿no? Para que él sea el último en tener la palabra, en decir sí o sí, sí o no, perdón. Date cuenta que en el último, en la segunda tanda de las elecciones presidenciales en Francia, los 2 contrincantes, ¿quiénes eran? Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Claro, no había más. O sea, no había posibles acuerdos cuadripartitas para... No, era el elector francés que tenía que decir o este o este. La doble vuelta. La doble vuelta. Y ahí fue curioso porque Mélenchon y la extrema izquierda francesa no pidió el voto contra Le Pen. Dijo que, bueno, pueden decir lo que sea, pero bueno, dijo que cada uno haga lo que quiera con su conciencia, que también es un poco lo mismo, ¿no? Pero... digamos que ellos... En España llamó la atención y enseguida hubo analistas que decían que según la cosmovisión de Mélenchon y de... ¿Cómo se llama el partido de Mélenchon? Bueno, la France Insoumise. Francia Insumisa.
a ojos de la Francia insumisa, Macron era un ultraliberal, mundialista, globalista y europeísta, y Le Pen encajaba mejor en la cosmovisión, al menos desde el punto de vista económico e incluso también de alguna manera de identidad, es decir, un poco preservar cierta identidad y no quedar sumido en una especie de sopa mundialista. Claro, sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando lo traduces, cuando esas ideas a nivel general las traduces a un programa, tienes que decir claramente que lo que yo quiero, si es Marine Le Pen, es Francia fuera de Europa. Eso, pese a todo, me genera un poco de susto, ¿no? Entonces, claro, dentro del programa y en el último debate que hubo entre los dos, pues estaba claro que... Pero lo ha dicho a las claras, ella lo que ha pedido es un referéndum. Ya, pero lo que se veía claramente era que ella lo que quería realmente era salir de Europa. Y quería su propia moneda, y creía también en muchas cosas que quedaron desmontadas en 3 debates. O sea que también hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? ¿Ha quedado que seguramente... Dime. No, perdón. Que seguramente, pues oye, en ciertas bases del partido, ahora Rassemblement National de Francia, pues tiene sus seguidores, ¿no? O sea, tienes a muchos electores del sistema francés que han votado a Le Pen siempre porque piensan que no necesitan directamente a los europeos para poder seguir viviendo y trabajando. Con respecto a... ¿Te gusta el fútbol, Patrick? No demasiado. No demasiado. Es una de mis... Bueno, digamos que me gustan los partidos importantes, ¿no? Y los veo porque, bueno, digamos que me interesan, pero no soy un buen seguidor, ¿no? ¿En Francia tiene popularidad el rugby? Muchísimo más que aquí. Muchísimo más que aquí, pero no a la altura del fútbol. No a la altura del fútbol, pero no te creas, vamos a ver, aquí es muy complicado ver retransmisiones de partidos de rugby. En Francia, si conecto la tele francesa que tengo en casa, una parabólica para poder ver todos mis programas, ¿no? Pues de vez en cuando encuentras a partidos de rugby importantes, ¿no? Dentro del club ese de la gente que le gusta el rugby. Tengo amigos franceses que ven también aquí en España y cuando ellos no tienen esa tele y tal, invítame, quiero ver el partido de fútbol, el partido de rugby. Entonces, pues bueno, vemos el partido de rugby como tal, ¿no? Pero tiene mucha aceptación, pero el fútbol también, ¿eh? O sea que la Ligue des Champions y todo lo demás, pues ahí tiene su importancia. En Francia, aunque no seas un apasionado del fútbol, pero te gusta el fútbol, al menos ver los grandes partidos. Serás del Paris Saint-Germain. Sí. Y a que adivino de qué equipo eres en España. Pues no lo vas a adivinar. ¿No? No pues creo. Entonces pero puedes intentarlo. ¿Del Barça? No sé del Barça. Del Atlético de Madrid. Ay, me gusta. Sabía yo que del Madrid no ibas a ser. Fíjate. Madrid. Pues así es, efectivamente. Entonces veo con simpatía al Atlético de Madrid por todas las razones, ¿no? Viviendo en Barcelona también era del Atlético. Hay razón. No, en Barcelona pues he sido un momento del Barça también, me gusta el Barça, me gusta cómo juega, tienen muchas cosas que a mí me encantan, ¿no? Pero bueno, digamos que yo soy un muy mal espectador, muy mal compañero para ver partidos de fútbol, porque no digamos que no, pero voy a provocar sencillamente, o sea, me gusta el débil respecto al fuerte, entonces... Ya. Por eso te gusta el Atlético de Madrid. ¿Un francés puede compartir su nacionalidad con otra nacionalidad? ¿Uno puede ser franco-francés? O sea, franco-español. Vamos a ver, sí, legalmente, las leyes... digo, Sí, no sentimentalmente. No, he entendido la pregunta. Sí, no, las leyes tienen que evolucionar a ese nivel también, sobre todo a nivel europeo, es una cosa que habría que tocar, ¿no? Vamos a ver, en España puede ser español y nada más. O, bueno, pueden tener la nacionalidad con algunos países, creo que son Filipinas, Argentina, tal, algunos de esos donde puedes tener esa doble nacionalidad que puedes tener, efectivamente. Entonces, pues, bueno, yo sigo siendo francés, punto, o sea, residente aquí y francés. Pero en Francia puede ser efectivamente doble nacional, o triple, o cuádruple. O sea, puedes, sí. ¿Cuádruple? Tienes que ejercer una, pero puedes tener efectivamente varias nacionalidades, o 2 o 3, sencillamente, o sea, las puedes mantener. Aunque después, bueno, la que uses en su... O sea, no te quitan el hecho de que seas francés más que por 2 razones, ¿no? Por el hecho de, creo que es de un crimen contra el Estado o alta traición o por el estilo y tal, para perder la nacionalidad francesa. Otra cosa es que la ejerzas a otros niveles y que prefieras ser, pues no sé, pero a nivel europeo no tiene ningún sentido, eres francés y ya está. Pero efectivamente puedes ser doble nacional. ¿Y cuándo te vas a hacer español? Chino, por ejemplo. Bueno, no lo necesito. Me siento suficientemente adaptado aquí como para no serlo, o sea, pero sin ningún tipo de vocación especial, ni en contra ni a favor.
Me decías, en España a mí me gusta mucho hablar de historia, lo habrás podido comprobar, y en España yo creo que desgraciadamente, no por suerte sino por desgracia, la guerra civil está muy presente. Hay según qué partidos políticos que yo, a mi juicio personal, les beneficia, procuran extraer una rentabilidad política de lo que ocurrió en España hace 80 años con la guerra civil, pero en el resto de Europa, de los Pirineos hacia arriba, lo que a nosotros nos ocurre con la guerra civil, ellos tienen, aunque no está, por supuesto, no está a la orden del día, pero tienen historias familiares, todos, con la guerra mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hablamos de nazis ni de soviéticos, aquí hablamos de rojos y de nacionales, o de republicanos y de franquistas, y a partir de los Pirineos hacia el norte se habla de nazis, de soviéticos, de una guerra mundial. Y me decías antes, hilo esto con lo que me decías a la hora de presentarte, que tú eres de la isla de Francia, has nacido allí, pero que tu madre era normanda. Sí. Desembarco en Normandía, 6 de junio de 1944. Claro. Lo que pasa, vamos a ver. Me parece fascinante que tengas una historia allí. Sí, bueno, evidentemente que existe, ¿no? Pero lo que te quiero decir también es que, si me refiero a los comentarios que pueden hacer mis abuelos, en este caso paternos, más paternos que maternos, pues ellos habían sufrido una invasión, o sea, les habían echado de su casa, habían participado en el éxodo, ¿no? Mi padre era muy joven en su momento también, mi padre nació en el año 1924 y mi madre en el año 28, con lo cual, si una tenía 12 o 13 años en el momento de la Segunda Guerra Mundial, mi padre era un poco más viejo, pero no mucho más. Mi padre intentó alistarse casi al final de la guerra contra los alemanes, ¿no? Y creo que fue... la resistencia. Sí, pero tenía justo la edad para poder hacerlo, 20 y pocos, o lo que fuese. Y fue su propio padre el que le fue a rescatar de las filas de alistamiento para decirle: no hagas tonterías, que esto se acaba en 2 minutos. Y efectivamente acabó en poco tiempo. Con lo cual, bueno, aparte de una serie de sabotajes que debió hacer mi padre en su momento contra los alemanes, pues a poca cosa más debió hacer, ¿no? Qué historia. Entonces, dentro de lo trágico que es una guerra, qué historia claro, muy bonita, que alguien nos pueda contar que su padre combatió, al menos durante un poco de tiempo, en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Casi nada. Pero bueno, en fin. Y mi madre pues está, bueno, ya está fallecida, pero mi madre pues tuvo que soportar, eso lo contaban los abuelos, ¿no? Pues un bombardeo. Ya no sabe muy bien si eran los americanos, porque claro, tú date cuenta que cuando los americanos invadieron Normandía como tal, es que fue una invasión para poder echar, digamos, a las tropas alemanas de donde estaban, ¿no? Y ya en pueblos limítrofes de La Mancha y demás, las generaciones anteriores ya no sabían muy bien si los enemigos eran los alemanes, que al fin y al cabo no habían hecho nada más que invadir y punto, y ahí se habían quedado, o si eran los americanos, que para poder entrar ahí hicieron destrozos de todo tipo. Y hay muchas películas de esa época que lo retrasan de esta manera, ¿no? Salvar al soldado Ryan. Saint-Omer-l'Église, de todos pueblos ahí, de Avranches, en fin, toda una serie de sitios que quedaron devastados, ¿no? ¿Entre ellos el pueblo de tu madre? No, mi madre era de tierras adentro, más dentro, pero hubo algún bombardeo y tal, que por suerte no explotó ni una bomba porque, bueno, el suelo era de tipo más bien arcilloso y demás, y se hundieron y no explotaron, pero tuvieron que salir escopeteados de allí, bueno, digamos que lo típico, ¿no? Pero mi abuelo sí fue a la guerra y creo que fue prisionero y volvió en Alemania. No me acuerdo exactamente en qué circunstancias, pero pudo ser de los que volvió. ¿Existe algún tipo de rivalidad, siempre se ha dicho, de tensión? Obviamente ya no es tensión bélica en absoluto, pero de rivalidad nacional, cultural, entre los franceses y los alemanes? Yo diría que ya no. Curiosamente ya no. Históricamente la ha habido. Bueno, sí, históricamente la ha habido porque ha habido 2 guerras también, o sea, que ha habido varios enfrentamientos entre ellos, ¿no? O sea, entonces lo que ocurre es que... Bueno, en realidad 3, la guerra franco-prusiana, la primera y la segunda. Efectivamente. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los ámbitos, digamos, las ganas de paz eran tan importantes, pues hubo aquella famosa foto, ¿no? Creo que era Mitterrand con Willy Brandt, ¿no? O Helmut Schmidt, uno de ellos, me acuerdo exactamente. Willy Brandt. Para tratar sencillamente de que, bueno, oye, aquí vamos a crear cosas un poco en común para tratar de que las cosas, pues, oye, se diriman. Ya no existe que fue fruto de una serie de circunstancias específicas, políticas, de todo tipo y tal, que hicieron que efectivamente, pues, oye, hubo guerra. Pero bueno, en los 2 bandos ahora, estos 2 bandos como tal han desaparecido. Ahora existe pues una franca Merkel amistad. Merkel y Macron y las 2 principales motores de la Unión Europea. Una franca amistad, efectivamente. Y una ciudad que se llama Estrasburgo, que su propio nombre indica que tiene origen alemán. Exacto. Y sin embargo es francesa, y ahí está una de las sedes de la Unión Europea,
y Alsacia y Lorena, que también han ido pivotando de un país a otro. Que han sido a veces franceses, a veces alemanes. Esa frontera a mí me parece interesantísima, entre Francia y Alemania, justo en el corazón de Europa, y que si en el pasado fue el origen y la causa de muchas guerras, hoy es el origen de la Unión Europea. Es el origen de la Unión Europea. El Parlamento está en Estrasburgo y ahí estaban cuando hubo aquel atentado hace 2 días, ¿no? Patrick, ha sido un verdadero placer. Encantado. Mil gracias por estar aquí y te volveré a llamar, si te parece. Como quieras. Siempre que haya algo que contar sobre Francia, pues ahí me tendréis. Siempre, nos dé excusas y nos dé argumentos de la actualidad o no, siempre hay algo que contar sobre Francia, porque en realidad es de donde nace el mundo contemporáneo, en la Revolución, en la Ilustración y en fin, en ese hexágono que tanto ha dado al mundo. Publicidad, vamos a estar un ratito cortito con Gonzalo Vans, que le aviso desde aquí, tiene los cascos puestos, no me oye, o creo que no me oye, o hace que no me oye, pero va a entrar Gonzalo Vans y después estaremos con Daniel Rodríguez Asensio. Publicidad. Impronta de Fidel de Jesús Moras Bracero nos relata de manera magistral y testimonial sus vivencias personales, desde la infancia añorada hasta el momento de graduarse médico en una Cuba revolucionaria, recreando de forma testimonial impactantes momentos relacionados con un periodo histórico emblemático, conformados por colores, perfumes, sabores y ritmos de luchas, victorias y cambios profundos. Recuerda, Impronta del Grupo Editorial Europa, disponible en todas las librerías a partir del mes de enero a un precio de 15,90 €. Infórmate en grupoeditorialeuropa.es o llamando al 91 080 0668. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 4 minutos de la tarde y estamos aquí con este señor que le sonará un poquito, que es el director de esta tele, es también el director del Gato al Agua y se llama Gonzalo Vans López de la Madrid. Rafael, qué alegría verte. Es catalán, pero también un poco cántabro, porque ese López de la Madrid muy catalán no parece. No, de hecho la Madrid es un pueblo cántabro fantástico, precioso, muy cerca de Comillas, la villa donde veraneo, y bueno, mi apellido pues viene de ahí, de ese pueblo. La Madrid es un pueblo, no lo sabía. La Madrid es un pueblo, no, mucha gente lo escribe separado la y luego Madrid no, y es todo junto a la Madrid. ¿Y veraneas allí? Y veraneo en Comillas, que es un pueblo que está a 5 kilómetros. Qué bonita Cantabria, ¿eh? Y qué bonita también ¿Sí, la Cataluña. Sí, conozco Cantabria. Conozco Cantabria Bueno, bastante. tu amigo Jesús Lainz es de ahí. Mi amigo Jesús Lainz es de Santander. Efectivamente. Y Cataluña también. Al margen de la politización, que últimamente solo hablamos de Cataluña, últimamente no es los últimos meses, es los últimos años y casi las últimas décadas, solo hablamos de Cataluña para asuntos desagradables. Pero qué bonita es Cataluña, que tiene montaña, que tiene nieve, que tiene picos, que tiene Mediterráneo, que tiene luz, que tiene artistas, que tiene de todo, su tierra. Dieta. Bueno, la gastronomía, posiblemente junto con la vasca, la mejor gastronomía de España. Sí, sin duda. Gente industriosa, gente... En fin, alguna vez yo creo que esa tierra tuya volverá a ser la locomotora de las Españas, que decían. Fíjate, ayer tuvimos en el Gato a Josep Bou, que es el expresidente ya del Círculo de Empresarios de Cataluña. Ese hombre, ¿eh? Y no, Círculo de Empresarios no, sí, Empresarios de Cataluña. De Empresarios de Cataluña, y lo decía, que su objetivo era que Barcelona, porque es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona, que Barcelona de alguna manera, pues que vuelva a ser lo que llegó a ser ese motor del que tú hablas, y bueno, esa ciudad cosmopolita, la capital del Mediterráneo, abierta al mar, abierta, bueno, donde todo el mundo quería ir ahí, y no una ciudad a día de hoy, ya no tanto por el separatismo, que sobre todo, pero también por Ada Colau, que es que de verdad es una ciudad antipática, es una ciudad donde sin ley, y encima si le sumas el separatismo con la imposición del catalán y demás, es que ya se ha vuelto muy, muy provinciana. Y fíjate que yo siempre he odiado esta palabra, que me parece una altanería de aquí de Madrid, sí. de las provincias, siempre lo he odiado. Pero es que es verdad, o sea, Cataluña versus Madrid, que han sido las dos ciudades, digamos, de vanguardia de España, bueno, Madrid le ha recortado el terreno, cuando Barcelona, sin lugar a dudas, yo creo que como ciudad, la capital de España, muchísima gente dudaba si era Madrid o Barcelona. Ya con los Juegos Olímpicos ni te cuento. Y claro, y de repente, y a nivel futbolístico tampoco, pero y de repente llega el asunto del separatismo y ha empezado a decaer y a decaer y a decaer en puestos, que es lamentable. Pero bueno, por eso Bou, su esperanza era volver a situar a Barcelona a la vanguardia. Y yo creo que, oye, tiene todos los condicionantes y los ingredientes los tiene. El tema es si hay ese cambio más necesario que nunca en Barcelona. Ojo, que se puede producir, Ayer hablaba yo con el presidente del PP catalán, tú hablabas con Josep Bou, en la redacción abierta hablábamos con el presidente del PP catalán, que también es un tipo que acaba de tomar las riendas del PP catalán y que es un tipo muy bueno, Fernández. ¿Es Javier Fernández? Alejandro.
Alejandro Pero Fernández, tú, Rafa, sí. le puedes llamar como quieras, no te preocupes, tú tienes esa venia. El caso es que yo le preguntaba por Manuel Valls y decía que no era competencia, que Manuel Valls estaba escorando mucho a la izquierda y que le estaba dejando vía libre al Partido Popular de Cataluña. Yo le decía, espérate hasta que salga Vox en Barcelona. ¿Tú crees que Vox puede también replicar lo que ha hecho en Andalucía y en Cataluña? Porque se supone que si Andalucía era territorio comanche para Vox, por ser de izquierdas, Cataluña lo es más por el independentismo. Que no te quepa la menor duda, pero que no te quepa la menor duda. Aquí hay dos factores que creo que son fundamentales. El primero es que el PP, desgraciadamente, yo creo que ha sido muy efectista este fichaje de Bou, pero el PP a día de hoy, las encuestas al Ayuntamiento de Barcelona le dan 0 concejales, 0 regidores, 0. Con lo cual, perdón, la tarea de Bou es titánica, es hercúlea. Y 2, Valls está siendo un candidato, es muy socialista, está con tintes muy de izquierdas, yo no sé cuál es la táctica que ahora quiere Valls, que habla del cordón sanitario, al igual que hizo el tripartito con el PP, al igual que hizo Artur Mas yendo ante un notario. Rafa fue a un notario y firmó, el único punto del acta notarial era que CiU se comprometía a no pactar con el Partido Popular de aquel entonces, que ya presidía Mariano Rajoy. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Entonces, claro, con digamos, estos puntos encima de la mesa hay un tercero, y es Ciudadanos ganó las últimas elecciones en Cataluña. Y todo el mundo le acusa. ¿Qué ha hecho Ciudadanos para la gobernabilidad, para desatascar, para echar al separatismo? Sí que es verdad que las cuentas no le salían, pero uno se pregunta, ¿de qué ha servido votar a Ciudadanos? Entonces, claro, con esta línea argumental, presentarse en las elecciones tanto a la Alcaldía de Barcelona como a la Generalitat, un partido como Vox, donde se ha resultado que ya el argumento del voto útil ya no sirve, porque ¿qué ha demostrado Vox? Votar a Vox no resta votos únicamente al PP y a Ciudadanos, que ya se los ha restado, sino sobre todo coge de la abstención, porque es una opción que la gente que creía o que cree en los valores de Vox decía, nadie me representa, me quedo en casa, estoy desencantado con la política, me aburren, son unos corruptos, unos mentirosos, lo que sea. Y ahora dicen, ostras, estos me representan, con lo cual araño votos de la abstención. Y en segundo lugar, araño votos de la izquierda, que es lo que la gente todavía no concibe y no entiende. Con lo cual, atención, porque puede haber sorpresas también en Cataluña, ¿eh? Y en el Ayuntamiento de Barcelona también. Yo también creo que Vox puede tener representación. Y con respecto a la estrategia que tú decías, no sé qué está haciendo Manuel Valls en Barcelona, porque no parece demasiado inteligente lo que está haciendo. En absoluto. Un partido constitucional emergente como es Vox, apartarlo. Incluso el PP de Cataluña ya tiene su propio candidato, que en un principio lo que pretendía Manuel Valls era integrar a todo el constitucionalismo. Si no consigue Manuel Valls que el PSC no se presente en Barcelona, va a fracasar absolutamente. Yo creo que lo que persigue es evitar que se presente el PSC y que se integren con su propia candidatura. Bueno, pero como pues el PSC presente su propia candidatura, que no la ha presentado aún, igual Manuel Valls consigue integrarlos también. Si no lo consigue, yo creo que va a hacer un pan con unas tortas. Yo creo que es bastante absurdo lo que está haciendo. Bueno, veremos, desde luego. Ahora, la esperanza, ayer Bou decía con mucho sentido común que no era partidario del cordón sanitario a Vox, es decir, que si necesita los votos de Vox para ser alcalde, que evidentemente los necesitaría, que no los va a desestimar. Y en segundo lugar, hoy el PSC, en una rueda de prensa con todos sus alcaldes, ha vuelto a hablar de lo mismo de Valls, cordón sanitario a Vox. Es decir, Valls e IZ tienen muchísimo más en común de lo que la gente se cree, pero es peligrosísimo anunciar que partidos que defienden la Constitución versus los que se quieren cargar España, que son los separatistas, y la ultraizquierda de Podemos, que tienen de constitucionalistas lo que tú tienes de, en fin, de un hombre apuesto y galán, pues ojo, te lo digo porque estamos jugando con los términos y la gente se está llevando a confusión. Fíjate que hoy el titular de casi todos los medios, e incluso el ABC, es Juanma Moreno también se sentará a hablar con Vox, con la formación tal. Pero ¿cómo no te vas a sentar a hablar con Vox? Que ha tenido 400.000 en votos, que ha tenido 12 diputados. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sobre todo que es que me extraña, porque cuando ganó Podemos nadie puso los gritos. No osarás sentarte con Podemos para pactar. No tal, no. Completa normalidad. Y estos son Pablo Iglesias aquí en el Gato, que ha dicho que es un tío comunista, pese a que hoy ya lo has visto en el Senado, que ha matizado y ha desdicho gran parte de todo, digamos, la hemeroteca que le acompaña de sus programas televisivos, se desmarca de Venezuela, se desmarca de lo que dijo de Mariló Montero, en un lenguaje que, bueno, que desde luego es francamente lamentable. Entiendo que en El Gato, ya te pregunto por el programa de esta noche, vais a abordar lo que ha dicho Pablo Iglesias, que yo creo que es histórico. Han necesitado 5 años para desdecirse de todas las barbaridades que defendía sobre Venezuela. ¿Qué más vas a tocar en el ¿Qué más? Estás un poco en plan gallego, no, pues de... ¿Cataluña?
Cataluña, efectivamente, todo lo del CERRE. Y luego hay un tema muy importante es un tema que tú eres un poco reacio a tratar, pero que yo creo que es importante. Hoy Carmen Calvo ha dicho algo en el Congreso que es tremendo. La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que a una mujer hay que creerla sí o sí cuando presenta una denuncia por una agresión por el hecho de ser mujer. Es decir, la condición de mujer te hace estar por encima de la ley y sobre todo por encima de la presunción de inocencia del hombre. Evidentemente que si tiene mujer, oye, y hay los forenses, la policía, los médicos ven que ha habido cualquier tipo de agresión, no sexual, física, tal lo que sea, todo el peso de la ley sobre el canalla del varón. Pero porque sí, por el hecho de ser mujer hay que creer a una mujer. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos locos. Se quiere cargar el Código Penal, se quiere cargar la ley, se quiere cargar la presunción de inocencia. Y aquí, esta noche lo vamos a abordar, porque muchos medios aplauden con las orejas y aquí, oigan, no, este tipo de locuras no se pueden aplaudir y hay que ir y no se pueden tolerar. Eso es cuando ustedes oigan hablar de la ideología de género, y hay muchas veces que es un término vaporoso, es difícil de concretar. Bueno, pues ideología de género es esto, haber llegado a un punto en el que se invierte la carga de la prueba, es decir, yo te acuso y tienes que ser tú el que demuestres que eres inocente, no yo la que demuestre que eres culpable. Y eso está ocurriendo. La ideología de género acaba de concretarse en cosas como esta. Y es verdad que es bastante correcto e incorrecto este asunto, y es por eso que yo se lo dejo a Gonzalo Bans, que es bastante más valiente. Deja a los mayores que lo tratemos con la suficiente profesionalidad. A las 10 menos cuarto, el gato al agua. Gonzalo, mil gracias. Placer, ánimo, enhorabuena. Publicidad y enseguida estamos con Daniel Rodríguez Asensio. Taxi, Uber, Cabify, ¿qué demonios va a pasar? ¿Qué conviene, qué no conviene? ¿Es verdad que están las grandes multinacionales facturando y este dinero del Uber y Cabify se va fuera de España? Vamos a responder a todas esas preguntas, nada, en un minutito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8:08. Eso sí, en la península, porque en Canarias... Las 7:08. ¿Cómo se nota que es de letras? De ciencias, perdón, es de números. Daniel Rodríguez Asensio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Economista. Además es habitual en este programa ya desde hace unas cuantas semanas. Bueno, desde el primer día que vino le dije, Dani, tú aquí todos los días conmigo a explicarme cosas que yo soy un verdadero zote. Y con mucho gusto. Lego en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la economía. Me estaba comentando antes, además, durante la publicidad, él participó en el especial que tuvimos sobre el liberalismo y me dijo que había salido muy satisfecho. Además está funcionando muy bien, de audiencia funcionó bien ese programa y además en YouTube, Intereconomía Tú, pueden ver ese programa y todos cuantos quieran de esta casa, también está funcionando muy bien. Y ocurre algo llamativo, y es que ese programa del liberalismo a debate, así se llamaba, los liberales y los menos liberales, o antiliberales, ambos creyeron haber ganado. Al menos es por lo que en las redes sociales se pulsaba esa sensación. Todos estaban muy satisfechos con el programa. La verdad es que salió bien. Yo creo que es todo un éxito. Enhorabuena a vosotros por organizarlo y yo creo que los ponentes de primer nivel, los temas de primer nivel, y os invito a todos a verlo porque es ponentes un verdadero de primer nivel entre los que se le incluye el mismo. Bueno, más el resto que yo, con toda la humildad del mundo, pero vamos, os invito a todos a verlo. Es un rara avis este tipo de programas en la televisión en España, ¿eh? O sea, no desafortunadamente, es un programa con tanto nivel de detalle, con unas preguntas que abarcaban tanto espectro, desafortunadamente son muy pocos en este país y debería haber más. Sí, para tener sobre todo argumentos a la hora de uno forjarse una opinión. Y yo quiero, y he traído a Dani hoy para que nos hable de un asunto para el cual seguramente muchos de ustedes, a mí me ocurre, le falten argumentos. Y es el asunto, viene coleando durante los últimos meses, es el asunto, la polémica, la controversia entre los taxistas, un colectivo que lleva viviendo con nosotros desde hace muchos años, y este nuevo negocio que se llaman las VTC, monopolizado casi, en realidad no es un monopolio, pero vamos, son las dos empresas más grandes, Uber y Cabify, que por cierto es española. Entonces, desde tu punto de vista, Daniel, como siempre, me gustaría que fueras de lo general a lo particular. Haznos un panorama más o menos grande y luego vas concretando. Pues lo primero, vamos a poner cifras a todo esto, ¿vale? Para que el espectador lo tenga claro. Hay unas 70.000 licencias más o menos de taxi en España, según el INE, y más o menos unas 6.500, 7.000 de VTC, ¿vale? Estos datos son un poco más... una décima parte. Entonces, lo primero que dicen los taxistas, esto de 1 a 3, la famosa regla de una licencia de VTC por 3 de taxi, se cumple, ¿vale? Segundo dato,
Uber, por ejemplo, está presente en Madrid. Se cumplirá igual en Valladolid, pero en Madrid y en Barcelona seguramente no. Espera. Segundo dato. Uber está en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga y en Córdoba. ¿Valencia no? No, en Valencia está Cabify y tal. Cabify sí que tiene un poco más de capilaridad, pero Uber, el caso de Uber es un 35% de la población. Es decir, hacemos un problema nacional de algo que, como mucho, tiene el 35% de la población española, que tú y yo sabemos que el negocio, vamos, la gente se mueve en taxi, no se mueve todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un problema nacional de un 35% de la población española. Uber tendrá algo más, sí que es verdad que tiene algo más, pero no llegará ni al 40%, ¿vale? Entonces, el contexto es ese. Lo que comentabas de las ciudades es cierto. Es cierto que en Madrid el ratio este de 1 a 3 no se cumple. ¿Por qué? Porque el ratio de este de 1 a 3 se estableció en una ordenanza del año 2015 y anteriormente pues ya se habían concedido licencias, entonces no se cumple por el legado, pero eso no significa que sean ilegales. Yo vengo aquí a dar 5 razones para liberalizar el sector de los vehículos de transporte comunitario. 5. Y la primera de ellas es porque pienso en los taxistas y porque es una medida a favor de los taxistas. Los taxistas están manifestando en contra del gobierno porque ha venido un agente externo y les ha roto el negocio, ¿no? Están perdiendo el negocio. Y deberían de pensar si la causa por la que pierden negocio es el gobierno o es porque llevan 20 años o 30 o no sé cuántos años llevará el taxi en este país haciendo exactamente lo mismo, sin absolutamente ninguna innovación de ningún tipo y con unas reglas muy estrictas definidas a nivel municipal que tienen que cumplir. Esas reglas que les impide innovar, les impide competir en precio y les impide competir en valor. En definitiva, les hacen un monopolio, sí, un monopolio que está muy controlado y que ahora puede que ganen en los tribunales o manifestándose a Uber, Cabify and Company, puede que esa batalla la ganen y que efectivamente quiten las licencias de toda esta gente, pero el día de mañana la tecnología va a desarrollar un coche autónomo o va a desarrollar Uber o Cabify o lo que sea y se van a saltar las normas y van a tener el mismo problema o incluso más. Entonces, el sector del taxi tiene que entender que está más que preparado para competir. Para empezar, tiene la confianza del consumidor. O sea, el consumidor ya de por sí confía más en el taxi que en Uber o en Cabify. Entonces, eso es un punto de partida que es a favor del taxi. Competir le viene bien al taxi. Y es por lo que debe luchar, no por sacar del mercado a competidores. Segunda razón. No, antes de ir, porque veo que vas muy rápido. La primera y la comentamos. Venga. Tú si tuvieras un taxi, ¿le estarías dando palmas y tirando cohetes porque vas a tener competidores? ¿O estarías intentando retener a tus clientes potenciales y no compartirlos? A ver, vamos a ver, si yo tuviera un taxi, yo sabría personalmente que una situación de monopolio creado por una ley, por el gobierno, es insostenible, que antes o después se me va a venir el garito abajo. Una ley que te beneficia. Tú por supuesto mantenerla el mayor tiempo posible. No, vamos a ver, por supuesto que sí, el taxista lo tiene que procurar. Si yo no estoy en contra de que el taxista se manifieste, el taxista se debe manifestar y decir que efectivamente que eso es un sector que no es habitual y que está penalizado por la regulación. Lo que creo es que centra mal el tiro, porque al final que eliminar del mercado la competencia, existiendo organismos como la CNMC en España y organismos de competencia en Europa, es muy difícil. Lo pueden lograr, repito, yo no descarto que lo logren, pero va a venir el coche autónomo mañana, que ya está en fase 4 de 5, y les va a quitar el negocio igual. Entonces, más tarde, más temprano se van a tener que adaptar a la competencia. Correcto. Entonces, cuanto antes lo hagan, mejores van a desarrollar las herramientas competitivas y más van a aprovechar todas esas capacidades y todas esas ventajas con las que cuentan a día de hoy, porque cuentan con ventajas competitivas con respecto al VTC. He nombrado antes las ciudades en las que está Uber, pero es que, por ejemplo, hay muchísimas ciudades, el 60% de el 60% de la población vive en un régimen de monopolio del taxi. Pues eso todavía lo puede aprovechar, y estamos hablando de un segmento masivo que tiene que aprovecharlo el taxi. Ese era tu primer argumento, no a favor de Uber y Cabify, a favor de liberalizar el sector. De liberalizar el sector. Punto número 2. El segundo argumento que venía a contar es tan sencillo como un tema de equidad competitiva. Aquí venimos, todos nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos cualquier sector económico que es un monopolio.
las telecomunicaciones, los bancos, el retail, cualquier sector, decimos, oh Dios mío, no, lo que malo son los monopolios, tienen ineficiencias, abusan del consumidor, suben los precios, patatín, dan peores servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el taxi parece que se lo tenemos que alabar, que sea un monopolio. No. Porque parece que el servicio público se le tolera más. Nadie se lleva las manos a la cabeza porque sea Renfe la concesionaria exclusiva de las vías. Pero es que un taxi no es un servicio público, es un servicio privado. Servicio público de transporte. Pero en realidad al final es un servicio privado. El servicio público es el autobús y el metro. Pero un taxi es un autónomo, una persona privada el que lo ejecuta. Que depende del ayuntamiento. Bueno, que ha comprado una licencia el ayuntamiento, pero a partir de ahí se desliga del ayuntamiento. El taxi es un servicio privado. Es decir, ¿que ha comprado una licencia? Pues sí, pero es un servicio privado. Bueno, decías que no debíamos, en fin, sorprendernos mucho porque hay multitud de sectores, en fin, casi todos que están liberalizados, y por qué este no podría estarlo, ¿no? Claro, es que al final tenemos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es la CNMC, que vela precisamente porque no existan monopolios y oligopolios en este país. Entonces, personalmente, no entiendo por qué el resto de sectores de este país... Mira ese. ¿Lo has visto sobando? Sí, lo he visto sobando. El resto de sectores de este país no entiendo por qué nos echan a la calle en contra de que existan monopolios como el taxi, como los notarios y como otros tantos más, ¿no? Porque igual que se echan los taxistas, nos deberíamos echar el resto. Ya. Y aquí ligo con mi tercer argumento. Mi tercer argumento es que hay que proteger al ciudadano también, ¿no? Al final, los que usamos el taxi somos los ciudadanos. El taxi tiene un precio regulado y un servicio regulado, y no veo ninguna razón desde el punto de vista económico para que no existan dinámicas competitivas y que el taxi pueda competir o bien por valor, yo pago más por un servicio porque creo que tiene más valor añadido, o bien por precio, que haya taxis pues baratos, que vayan de cualquier forma, igual que tú vas al día, ¿no? y compras ahí porque es más barato, y vas al Corte Inglés y las cosas están de otra manera colocadas, tienes otro trato, o a Sánchez Romero, y tienes otro trato, pues el sector del taxi igual, que pueda competir con las mismas herramientas que en cualquier otro sector, y eso es proteger al ciudadano, en realidad, eso es una pura cuestión de que al final cualquier sector competitivo baja el precio y mejora la calidad del servicio. Antes de pasar al cuarto argumento, nos acaba de dar 3 argumentos Daniel Rodríguez Asensio por los que el sector del transporte, ¿cómo lo has llamado? VTC, vehículos de transporte comunitario, para mí es lo mismo. Debería estar liberalizado. Pero este tercer argumento me llama mucho la atención porque yo siempre me he hecho una pregunta y nadie mejor que tú para respondérmela. ¿Cómo es posible que uno ofrece su producto o su servicio al mercado y le pone un precio en función de la calidad o la recepción que va a tener del potencial consumidor? Sin embargo, esto no ocurre nunca con las películas. Todas las películas, ir al cine a ver una película, todas te cuestan lo mismo. Bueno, pero hoy tú vas a un cine y te cuesta una cosa y vas a otro y te cuesta otra cosa. Las salas de proyección. Pero no es lo mismo ir a ver una película que ha costado 1.000.000 de euros que una que ha costado 250 millones de euros. Y sin embargo tú pagas lo mismo. ¿Siempre? Bueno, pero eso es una decisión de los empresarios, del mundo de la producción y del mundo del cine. Es una decisión puramente comercial. Tú si quieres vas a ver la película y si no quieres ir. Y si no vas, pues les obligarás a establecer un precio en función de la película. ¿Pero no te parece llamativo? ¿No te habías preguntado nunca eso? Bueno, es una forma de maximizar el beneficio. Sí, claro que te lo preguntas, pero ellos echarán sus cuentas. Una película que, en fin, yo si proyecto una película y quiero que vayan más espectadores, me gustaría que esta película costara la mitad. Sí, pero eso sería un perfecto mercado en competencia absolutamente perfecta, donde tecnologías como blockchain funcionarían y se junta en cada momento del tiempo la oferta con la demanda y se establece un precio para cada momento del tiempo y para cada película. En tiempo real, ¿no? En tiempo real, fin de semana esa peli vale esto. Eso es blockchain, eso es la tecnología blockchain, está desarrollada y tiene sus pros y sus cons, ¿no? Pero eso es lo que... Pero tú serás muy partidario, ¿no?, de esa forma de operar. Yo sí, yo soy partidario del blockchain, por supuesto, pero todo con límites, claro que sí. Cuarto argumento por el que liberalizar el sector, por favor. Hemos hablado de la equidad competitiva, creo que también hay que hablar de la justicia intergeneracional. Y es que nos parece que todo es gratis, nos parece que los jóvenes de ahora tienen muchas más facilidades y la realidad es que los jóvenes de ahora estamos legando muchas cosas que consisten precisamente en legar sistemas obsoletos pasados por los cuales nosotros penalizamos, y el sector del taxi es uno de ellos. De los que más se quejan los taxistas es del elevado precio de las licencias.
que seguro que lo has oído, que es que vale casi como una casa. 200.000 euros. Este elevado precio de las licencias no es por mercado, es porque existen un número de licencias determinado, X, que lo decide el ayuntamiento, y existe una demanda muy superior para esas licencias. Entonces, ese exceso de demanda se traduce en un encarecimiento de la licencia. Así de fácil. Por eso son tan caras las licencias. Y si hubiera tantas licencias como demanda el mercado, perdón, el precio de la licencia bajaría, ¿no? Entonces dices, muy bien, ¿y cómo solucionamos este problema? ¿Cómo le quitamos la licencia a los taxistas y que pierdan este dinero? Bueno, personalmente es mi solución y es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque igual que te compras una casa en la playa en 2006 y se ha depreciado, o compras Bitcoin o compras cualquier activo y se deprecia, tiene la mala suerte que se deprecia, pues puedes comprar una licencia y depreciarse. Máxime, o sea, ese riesgo se maximiza cuando dependes de un sector como es el sector público, que ya sabes que tiene muchos vaivenes. Dices, no quiero asumir ese coste con respecto a los taxistas porque si no me paran las ciudades, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a establecer mecanismos. Un posible mecanismo que no debería desagradar en exceso a todo el mundo es establecer un mecanismo de precios para las licencias que dependa de la ciudad, del número de paradas de taxi, de los ratios que sean, un precio para la licencia. Esa licencia tiene un periodo de amortización y en función del número de años que lleve el taxista en funcionamiento, pues se le devuelve más o menos dinero por su licencia, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pues a los taxistas no pierden todo el valor que han adquirido con su licencia, pero sí que son capaces, o sea, sí que podemos avanzar en la liberalización del sector, ¿no? ¿Los taxistas se quejarán? Sí, como yo también me quejaré. ¿Por qué le tengo que pagar a este señor una licencia si ha hecho una apuesta, que es comprar una licencia de taxi y le ha salido mal? Sí, pero bueno, es la situación menos mala de todas. Lo que intento ilustrar es que hay alternativas, hay opciones y que debemos evaluarlas, que la única opción sea que los VTC salgan del mercado, creo que va absolutamente en contra de todos, de taxistas, de nosotros como país, de los consumidores, de las instituciones y un larguísimo etcétera. ¿Cómo está funcionando en otros países? ¿Cómo lo están gestionando este problema? Porque pues bueno, en Estados Unidos ya sabes que está totalmente liberalizado y claro... Sí, pero aquello es otro mundo, pero en Europa... En Europa hay un sistema muy parecido al nuestro. De hecho, hay países como Francia donde se han eliminado las licencias VTC. Lo que pasa es que considerar a Francia ejemplo de nada, ahí tenemos a los chalecos amarillos, ¿no? Francia, que es de lo que más gasto público tiene, déficit crónico, etcétera, etcétera, pues ala. Ahí ¿Y tienes... los británicos, que siempre son los más liberales de La verdad es que los británicos no lo sé, no lo conozco. Me lo apunto para mirármelo en otra ocasión. Bueno, quinto argumento por el que... El quinto argumento el sector. Es un puro tema de paradigma económico y es una cuestión de hacia dónde queremos llevar nuestro país. Queremos seguir queremos que siga siendo el país que era hace 20 años, que ibas a un taxi, entrabas a un taxi, te llevaba el taxi por donde bien quería, que generalmente los taxistas son claramente profesionales y hacen el camino que tienen que hacer y te cobran lo que tienen que cobrar, pero sí que es verdad que hay mala praxis. Ojo, como hay mala praxis en los VTC, no estoy sacando aquí la cara por nadie. O queremos ser un país que mira al futuro y que abraza las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de comportamiento del consumidor. ¿A dónde quiero llevar con esto? Mira, tú hace 20 años te llenabas, si hicieras un foro con la música, te llenabas la casa de CDs. Así apiladitos, te gastabas una pasta en CDs, lo mismo con el cine, etcétera, etcétera. Ahora pagas por Spotify, por Netflix o por el Movistar Plus, lo tienes todo ahí, lo ves cuando quieras, lo grabas y aquí paz y después gloria. ¿Esto qué significa? Que el mundo está cambiando, y está cambiando de la posesión, del derecho de posesión al derecho de acceso. Y no entiendo por qué el automóvil tiene que seguir apostando por el derecho de posesión. Al final, tener un número de licencias limitada, lo que te está diciendo es tienes que seguir teniendo coche, aunque no lo quieres, aunque haya gente que diga, no, mira, yo me quiero quitar este coste fijo. Al final un coche como mínimo son 10, 12, 15.000 euros así one shot, más luego el mantenimiento, tasas, multas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que dice, yo me quiero quitar este coste fijo, tampoco quiero entrar en un modelo de renting y cada vez que me mueva me quiero mover en un vehículo de transporte comunitario. Lo estás haciendo, o sea, ese mercado lo estás empequeñeciendo y a esto lo ligo con barbaridades como Madrid Central,
que ya ver la que se está liando aquí en nuestra ciudad ayer o antes de ayer, y que se está liando no porque sea una mala idea per se, por supuesto que es una buena idea que no haya contaminación en las grandes ciudades, pero es que tiene que haber alternativas al coche en las grandes ciudades, y Uber, Cabify, el taxi y los VTC es una de las alternativas que debe de haber en las grandes ciudades. En Madrid, si el mercado estuviera liberalizado, habría muchas más licencias de las que hay ahora, porque hay mucha más demanda. Eso es lo que significa, eso es lo que te está queriendo decir el precio de la licencia tan alto, porque hay mucha más demanda. Pon que respondemos a esa demanda y generamos mucha más oferta. Lo que temerían, seguramente, con razón, los conductores, tanto de Uber como de Cabify, es que a mayor competencia, menos ganancia. Si voy a tener, en vez de X taxis circulando, voy a tener 10X, oiga, pues va a ser difícil que yo coja un cliente. Ya, pero es que había más demanda. No, lo que es difícil es que ahora cojas un cliente porque el precio es elevado. Entonces, lo que está ocurriendo es que ante un precio elevado, la demanda disminuye, porque yo estoy dispuesto a coger un taxi siempre que a un determinado precio. Si sube el precio, dejo de estar dispuesto a coger el taxi. Lo vemos con cualquier producto en cualquier lugar del mundo. Entonces, si baja el precio, va a haber más gente dispuesta a coger el vehículo de transporte comunitario, que de hecho es lo que ha pasado con las VTC. Las VTCs llevan existiendo muchísimos años, décadas, y no han hecho ruido hasta ahora sencillamente porque eran sectores obsoletos que no hacían ruido. Ahora han llegado estas y han metido toda la innovación tecnológica, y gracias a la innovación tecnológica no solo son capaces... botellita de agua. No solo son capaces de competir en precio, sino en valor. Porque yo al final valoro mucho entrar en un vehículo de transporte comunitario y saber lo que voy a pagar. Personalmente lo valoro. Mira, yo voy a hacer este viaje por 11 euros, por 30, por 50 o por lo que yo haya aceptado. Yo eso lo valoro mucho. Pero entonces son capaces de añadir valor y de disminuir el precio. ¿Y eso qué hace? Crear mercado. Es cierto que parte se lo está quitando al taxi, pero la mayor parte es creación de mercado pura y dura. Y esta senda se puede continuar si se liberaliza el sector de los vehículos de transporte comunitario. ¿Lo es posible? ¿Crees que caminamos hacia ese...? No. Desafortunadamente vivimos en un país rehén, ¿no?, de todas estas cosas. Los políticos saben de sobra que todos esos son votos cautivos y por lo tanto veo más un escenario de a la francesa, ¿no?, eliminar los VTC, lo cual va en contra de los propios taxistas, repito, que de liberalizarlo y de convertirlo en un mercado como cualquier otro. Mercado, porque hay otra de las cosas que te dicen cuando hablas de este tema es no sé pocas empresas concentran un elevado nivel de licencias. ¿Y qué problema hay en eso? Yo no veo ningún problema. Las grandes empresas pagan más, tienen mejores condiciones y tienen más mecanismos de control. ¿Se puede llegar a monopolizar el sector? Sí, bajo el modelo actual, en un modelo liberalizado, en el que cada uno coge la licencia que necesite, por supuesto que no. Nos tenemos que ir. Daniel Rodríguez Asensio, ha sido un placer. El placer es mío. Por poner luz sobre este asunto, que ya tienen ustedes más argumentos a la hora de valorar y posicionarse a favor de unos u otros o a favor de ambos, que es la postura de Daniel Rodríguez Asensio. Vamos al informativo de Intereconomía. Buenas noches. Buenas noches.